si nos acompaña, por favor. Voy a pedirle al pastor Libardo si nos acompaña, por favor, con una oración de inicio. Vamos a comenzar. Adelante. Gracias, mi pastor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos este espacio para poder seguir creciendo juntos como hijos tuyos en el conocimiento de tu palabra, Señor, pero especialmente en conocerte a ti, Señor. Palabra enseña que tú lo dijiste, Señor, que la vida eterna es que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor. Y queremos hacer eso, Señor. Queremos conocerte mejor, Señor. Queremos conocerte conforme tú te revelas en la Escritura, Señor. Ayúdanos para tener ese entendimiento, Señor, estar sensibles a la enseñanza de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la vida de mi pastor Andrés. Gracias por la vida de mi pastor Ovidio. Gracias por la vida de mi pastora Anita, de mi pastora Daniela, Señor. Gracias por su equipo de trabajo y por todo el trabajo que están haciendo para dar a conocer tu nombre, Señor, y para que podamos conocerte mejor. Gracias a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Corea, Señor. Gracias por ese ministerio. Bendíceles, ayúdales, ábreles puertas, colócalos en gracia donde quiera que vayan, Señor, y que muchas más personas a nivel mundial te conozcan en quién tú eres. Gracias, Señor, por revelarte a través de tu palabra, Señor. Con tu Espíritu Santo, danos sabiduría y enséñanos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Gracias, mi pastor Libardo, por esa oración tan hermosa. El Evangelio debe estar muy claro en nuestra vida. El Evangelio debe estar muy claro en nuestra vida. Ese es el título. El Evangelio debe estar muy claro en nuestra vida. El Evangelio es la vida del cristiano. Es la vida del cristiano. Es el ser del cristiano. El ser. Es también el vivir. Permítame en un momento que es que mis gafitas. Permítame. Ok. Ya. Ok. Pero, ¿qué quiere hacer Satanás? Satanás quiere destruir el Evangelio. Lo quiere detener. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Satanás quiere detener el Evangelio. Quiere pararlo. Todos apuntando, por favor, todos allí tomando sus apuntes. Es muy importante que su corazón palpite por las enseñanzas siempre, ¿sí? Cuando su corazón no palpite por la enseñanza, entonces debe verificar su estado espiritual. Cuando su corazón palpita por la enseñanza, entonces es porque su estado espiritual realmente está como lo dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Entonces está viviendo dentro de la bendición de Dios. Entonces Satanás quiere detener el Evangelio. Por eso dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo se sentía maravillado de que tan pronto se estaban alejando del Evangelio, el que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces dice también, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema,
como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, si no entiendo qué es el evangelio, voy a pensar que el evangelio es una cantidad de cosas, pero el evangelio es Cristo, es la obra de Cristo, es la vida de Cristo, es la esencia de Cristo, es todo lo que Cristo es, lo que Cristo hizo. Ese es el evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso está sucediendo mucho dentro de las iglesias. Está sucediendo mucho, no lo digo en todas. ¿Sí? Hay pastores que aún conservan un celo ministerial, pero no un celo como de envidia ni nada de esas cosas, sino que realmente se preocupan de que las ovejitas no se van a alimentar de algo incorrecto, ¿sí? Pero dice aquí el apóstol Pablo, porque la iglesia de Corintios estaba viviendo una apostasía muy fuerte, tan fuerte, que inclusive permitían que vinieran maestros, que vinieran predicadores, ¿sí? Que predicaban a otro Jesús, es decir, no predicaban a Jesucristo resucitado, no predicaban realmente de la vida de Cristo, sino que cogían el nombre de Jesús, era para hablar de Jesús a su manera, en sus propias direcciones. ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos capítulo 16? Vamos a leerlo, por favor, alguien que me colabore. Mi esposita me colabora. Romanos capítulo 16, versículo 17. Ahí hay una respuesta muy grande. Freddy, apaga tu micrófono, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice así, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto es delicado, si se dan cuenta, cómo la doctrina de Cristo, muchos la han cambiado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Miren cómo esto afecta. Vamos a seguir leyendo el versículo 18, porque es que hay personas que cambian la doctrina, no siguen la doctrina de Cristo simplemente porque no les conviene, porque buscan llenar sus propios vientres. Leámoslo. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Estaban recibiendo a personas que estaban predicando a otro Jesús que no era el que había caminado con los discípulos, ¿sí? Y yo pienso, pastores y pastoras, yo les digo, yo reconozco que yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos, yo predicaba, yo usaba el nombre del Señor Jesucristo, pero yo no predicaba acerca realmente del Señor Jesús. O sea, yo predicaba una cantidad de cosas y cantidad de historias y cantidad de revelaciones y me metía en ese mundo, pero yo no predicaba a Jesús. Y yo estaba como en este grupo de los corintios, ¿sí? Y todo lo que hacía era para mi propio vientre, para satisfacer mi propia necesidad. También en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, ahí nos da otra respuesta. Veámoslo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y qué dice el versículo 23 y el versículo 24? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y el 30 y el 31? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es gloriarnos en el Señor, en el Señor, en el Señor, no buscar nuestra propia gloria. Cristo es la sabiduría, Cristo es la inteligencia, Cristo es todo. Cristo es el modelo que nosotros debemos seguir. Y hasta que no nos veamos dentro de ese modelo, que leamos la escritura y que leamos la vida de Cristo y que nosotros nos veamos de esa manera,
aún no hemos llegado a ser esa estatura, a un varón perfecto a la medida y la plenitud de Cristo. Así que segunda de Juan, capítulo 7, perdón, segunda de Juan, versículos 7 al 11, allí hay otra respuesta absoluta para nuestra vida. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto es muy delicado, muy delicado. Podemos estar trabajando con las ovejas, direccionándolos hacia Cristo, y de repente invitamos a alguien que no va en la misma dirección que ahora vamos nosotros, que vamos en la dirección con Cristo, y empieza a atrasar el trabajo que hemos venido haciendo. Por eso, mis hermanos, no se emocionen cuando vean un super ungido o cuando vean a alguien que de pronto es muy conocido o que no es conocido también. No se emocionen con esas cosas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que verificar? Verificar si esta persona tiene realmente la misma dirección con Cristo. Tener la doctrina de Cristo no es hablar de Cristo. Escuchen, por favor, esto que es realmente muy importante. Tener la doctrina de Cristo no es hablar de Cristo solamente. Tener la doctrina de Cristo es que nuestra iglesia, nuestras predicaciones, los discipulados, las enseñanzas, todo vaya en la misma dirección con el Señor Jesucristo. Eso es tener verdaderamente la doctrina de Cristo. ¿Por qué los discípulos tenían la doctrina de Cristo? Pues porque ellos todos los días estaban con Cristo, iban en la misma dirección con Cristo, seguían solamente a Jesucristo, estaban aprendiendo solamente de Jesucristo. Pero si invitamos a alguien a la iglesia que viene y emociona a todos, y emociona a todos, y emociona a todos, y después vengo a la Biblia y veo que Jesús no hacía lo que esa persona hacía, va a ser más difícil quitar y arrancar y destruir todas las cosas que no son de Jesús, todas las cosas que Jesús nunca hizo de la vida de las personas. Por eso es importante, mis hermanos, que nuestro fundamento sea solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque el fundamento de los discípulos siempre fue solamente Jesucristo. Los discípulos sabían realmente para qué había venido el Espíritu Santo de Dios a la tierra. Los discípulos sabían muy claramente para qué el Padre había enviado a su Hijo a la tierra. Estos tres concuerdan. Los tres van en la misma dirección. Por eso el evangelio que predicó Pablo lo muestra en Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, y él dice, mi evangelio, así tiene que ser el evangelio de Cristo, tiene que ser mi evangelio. Si usted quiere ponerle al lado del título que le he dado hoy, ponerle también mi evangelio, póngale eso como título. Mi evangelio, el evangelio de Cristo tiene que ser mi evangelio. Y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La única manera para glorificar al Padre es a través del Hijo. El mismo Dios dio a conocer a su Hijo en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Miren la claridad que estos discípulos tenían. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ellos predicaban a Cristo. Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 22, hablaba de Jesucristo y se esforzaba por predicar a Cristo. En Hechos capítulo 17, versículo 2 al 3, allí Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, discutió con ellos y a través de las escrituras las utilizaba para mostrar que Jesús era el Cristo y para mostrarles que él fue el que padeció por nosotros y él fue el que resucitó de los muertos. También en Hechos capítulo 18, versículo 5,
Allí Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, vinieron de Macedonia, y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Entonces, el evangelio que Pablo predicó es que Jesús es el Cristo. Digan conmigo, el evangelio que Pablo predicó es que Jesús es el Cristo. Amén. Ahora, el evangelio que predicó la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el evangelio que predicó la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, versículo 36. Pedro decía, sepa pues ciertísimamente todas las casas de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, la enseñanza de la iglesia primitiva siempre fue Cristo. A un Apolos, que había sido bien adoctrinado, pero que aún tenía falencias. En Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, allí él estaba en Efeso, un judío, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las sagradas escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Así era la iglesia primitiva, era de espíritu fervoroso, era de un corazón diligente. Ellos no paraban, ellos no se quedaban en casa, ellos iban, salían, no se quedaban en casa, no sacaban excusa. ¿Por qué? Porque eran de un espíritu diligente y fervoroso. Dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo a la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí viene, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, los evangelistas, como Esteban, predicaban que Jesús era el Cristo. Los apóstoles, como Pedro y como Pablo, predicaban que Jesús es el Cristo. Los maestros, como Apolos, que era un hombre elocuente en las Sagradas Escrituras, testificaban y predicaban que Jesús era el Cristo. Entonces, nosotros tenemos también que predicar que Jesús es el Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Realmente en esto está la vida eterna y en esto está la salvación. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Voy a volver a leer, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Voy a volver a repetir esas palabras. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que no cree que Jesús es el Cristo no es nacido de Dios. Por eso es importante entender que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el evangelio de la Biblia entonces? Hechos capítulo 5, versículo 42. El evangelio de la Biblia es que todos los días, esa es la vida del evangelio, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, no cesaban en el templo y por las casas, enseñando y predicando el evangelio de Jesús, el Cristo. Esto lo dice la Biblia del Oso. La Biblia del Oso dice de esta manera: y todos los días no cesaban en el templo y por las casas, enseñando y predicando el evangelio de Jesús, el Cristo. Es importante que nosotros prediquemos realmente cómo es que el Señor Jesucristo enseñó las cosas. ¿Cuál es el evangelio de la Biblia? El evangelio de la Biblia es que todas estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Entonces, cuando hablamos de Cristo, hablamos del verdadero rey, el verdadero rey. Los libros históricos, pongan allí verdadero rey, pase la página siguiente y ponga verdadero rey. Los libros históricos tienen los registros concernientes a los reyes. Antes de la división del reino, por ejemplo, antes de la división del reino, Saúl, David y Salomón. Esos son los libros históricos concernientes a los reyes más sobresalientes. Israel en el norte. Sí, necesito. Israel en el norte.
tenía 19 reyes desde el año 931 antes de Cristo hasta el año 722, casi 209 años. Se compusieron 10 tribus y medio. Aquel que originó el reino de Israel del norte fue Jeroboam, quien hizo un becerro de oro para llamarlo Dios. Violó el pacto y levantó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Celebró fiestas en las fechas que no correspondían y por varias otras cosas hizo maldad ante Jehová. De las 9 dinastías aquí que conformaron el reino de Israel, ninguna produjo reyes que fueran buenos ante Dios. Por eso fue también destruida todas estas cosas y aún fue destruida por Siria. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todos los reyes de la tierra que fueron puestos eran hombres imperfectos. Realmente no existía un solo rey que pudiera hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos lo cambiaban todo. Lo cambiaban todo. Lo cambiaban todo. Celebraban fiestas en fechas que no correspondían. Hacían adoraciones que Dios nunca les había mandado. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerde que Apocalipsis capítulo 1, el Señor Jesucristo dice que Él nos ha constituido reyes y sacerdotes de la tierra. Por eso, mis hermanos, debemos entender esta revelación del Cristo, que realmente es la verdad de Cristo. En el Antiguo Testamento habían reyes, sacerdotes y profetas. Cristo vino y cumplió con el oficio de rey, del verdadero rey, sacerdote y profeta. Y a nosotros nos constituyó reyes, sacerdotes, y tenemos que ser esos profetas que están sujetos al verdadero profeta y predican la palabra del Señor. Por eso todo está conectado. Judá, en el sur, 20 reyes desde el año 931 antes de Cristo hasta el año 587 antes de Cristo, 344 años. Allí, en un reinado de 20 reyes, compuesto por la tribu de Judá y aparte de la tribu de Benjamín, se levantaron varios reyes como Ezequías, Josías y otros reyes que siguieron el camino de David. Militarmente estaba atrasada en comparación a Israel, pero era estable políticamente. Fue destruida también por Babilonia. Ni aún David, ni aún Ezequías, ni aún Josías, ni ninguno de estos reyes pudieron solucionar el problema de los seres humanos. Por ejemplo, el mensaje de Dios a través de la historia, cuando se levantaba un rey justo, toda la nación cobraba vida. David, Asaf, Josafat, Joás, Ezequías, Josías, etcétera. Ellos destruyeron los altares gentiles, ídolos y todo lo que construían para adorar a otros dioses. Levantaron altar a Jehová, buscaron la palabra de Dios y prestaron oído a su voz. Sin embargo, aún el mejor de los reyes, como David, tampoco era perfecto. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4, dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Recuerdan la caída del rey David? ¿Recuerdan la caída del rey David, mis amados pastores? Entonces, des en cuenta. Les estoy leyendo los años del reinado, los libros históricos, la historia de Israel en el reinado, la historia de Judá en el reinado, el mensaje de Dios a través de la historia, a través de los reyes que trataron de aferrarse a la palabra de Dios, pero aún así tampoco pudieron cumplir con lo que Dios quería hacer para salvar a su pueblo del pecado original. Por eso en segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4, viene David, que era un hombre que destruía altares, acababa con los altares de adoración también, levantaron altar para Dios, buscaron la palabra de Dios y prestaron su oído a la voz de Dios, pero más sin embargo, aunque eran hombres y reyes muy poderosos, no eran perfectos. No eran perfectos. Por eso segunda de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó. ¿A quién tomó? A la mujer de Urías. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
hombres imperfectos, destruían ejércitos, ganaban batallas, como Goliat, los ejércitos de los filisteos. Pero ¿qué sucedía? Eran imperfectos. Segunda de Samuel 11:15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Un rey que destruía ejércitos, pues voy a volver a repetir, destruía ejércitos, acabó hasta con Goliat, pero allí estaba también mandando a matar a uno al frente de la batalla porque quería quedarse con su esposa. Segunda de Samuel capítulo 24 versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Quiso ser semejante. Escuche esto es delicado. Hacer un censo, lo que hizo David, como, este es mi pueblo. Ese es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Y esto le costó un castigo bastante fuerte, porque David quería hacer un censo, Y él quería gloriarse, porque mucho pueblo lo seguía, pero era el pueblo de Dios. Ni siquiera era su pueblo. Así de imperfecto era David. Después de haber matado a Goliat, después de haber acabado con gigantes, después de haber acabado con ejércitos, después de haber hecho muchas cosas, todavía creía que las ovejas de Dios eran de él y las ovejas que él guiaba eran del Señor. Entonces, estos reyes eran imperfectos. Pero, ¿qué se necesitaba entonces? Se necesitaba un verdadero rey, un rey verdadero que había de gobernar. Salmos capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El verdadero rey, Jesucristo. Salmo 18:50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién está hablando? Del verdadero rey que puede destruir las obras de Satanás. El verdadero rey era el único que podía destruir las obras del diablo y es el único que lo puede seguir haciendo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí Dios dijo: solo mi hijo puede herir la cabeza de la serpiente. Solo mi hijo puede herir la cabeza de Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Él es el verdadero rey. Dice: y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Hechos capítulo 5, versículo 31. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Solo el verdadero rey podía hacer lo que no hizo ninguno de los reyes del Antiguo Testamento. Por eso, mis hermanos, les estoy mostrando un plano mucho más amplio. La vida de David, que era un rey muy poderoso, demasiado poderoso, muy fuerte. Y fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que daba la vida por las ovejas de Dios. Pero miren todas las falencias que tenía David. Miren todas las falencias que tenía David. Y él se arrepentía. Y por otro lado, volvía y la embarraba. ¿Qué encontró David? Jesús es el Cristo. ¿Qué encontró David? Debo aferrarme a la palabra de Dios. Solo aferrarme a la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. ¿Cuántos dicen amén? Elegidos y fieles. Somos elegidos y fieles por Dios. Ahora, Cristo es el verdadero sacerdote. Él es el verdadero sacerdote. Dice, el Pentateuco habla de Moisés, concerniente también a los principales sacerdotes como Adán, Caín, Abel, Noé, Abraham. Ellos sacrificaban para ellos mismos. Presten atención a estos. Ellos sacrificaban para ellos mismos. Las cabezas de familia también, en el tiempo de Moisés, actuaban como sacerdotes para la familia. Entonces, en el tiempo de Adán, Caín, Abel, Noé, Abraham, ellos sacrificaban para ellos mismos. Ellos sabían, estaban aferrados a este pacto que el mismo Padre les había enseñado. En el tiempo de Moisés, en Éxodo capítulo 12, versículo 3, Dios habla a Moisés y le dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, en el tiempo de Moisés, del libro de los Éxodos, las cabezas de familia actuaban como sacerdotes para la familia. Entonces, nosotros somos esos sacerdotes de nuestro hogar. Los hijos de Aarón también fueron elegidos como sacerdotes para la nación. En Éxodo capítulo 29, versículo 9, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Pero estos sacerdotes eran aquellos que ofrecían el sacrificio a Dios. Ellos ofrecían sacrificio a Dios como representantes del pueblo, como intermediación entre Dios y el hombre. Eran mediadores. Eran mediadores. Nadie más podía ir directamente a Dios. Solamente podía ir a Dios aquel sacerdote. Las personas podían ir a través de aquel sacerdote. Hoy en día vemos que eso ha continuado, por ejemplo, en la iglesia tradicional. Si ustedes ven, por ejemplo, al Papa lo tienen como mediador, ¿sí? Entonces siguen como guardando cosas del Antiguo Testamento, como si él fuera el único mediador o como si los sacerdotes de la iglesia fueran los únicos mediadores, y por eso ellos les perdonan los pecados a las personas con sus acciones. Y les ponen penitencias, haz esto, y vas a ser perdonado. Así en el Antiguo Testamento tienes que traer una ofrenda de esto, para que sea limpio el pecado. Así era en el Antiguo Testamento. Por eso la Iglesia Católica no está aferrada a Cristo. Si estuviera aferrada a Cristo, entonces estarían yendo en la misma dirección con Cristo. ¿Cuáles eran los oficios del sacerdote? ¿Cuáles eran los oficios del sacerdote? Ellos, pongan allí, punto número 1, se encargaban del lugar santo y se encargaban de los sacrificios. Números capítulo 16, versículo 40. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Eran personas consagradas. Así mismo debemos ver la iglesia hoy en día. No podemos poner personas que no están consagradas verdaderamente para el Señor. Ellos también, punto número 2, todos los días supervisaban los sacrificios. Todos los días supervisaban los sacrificios. Números capítulo 28, versículo 3 al 8 dice, y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte, versículo 8, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ellos todos los días supervisaban los sacrificios. También enseñaban la ley de Dios al pueblo.
enseñaban la ley de Dios al pueblo. Les estoy hablando del oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Esto es importante para ustedes entender que Jesús es el verdadero rey, porque Jesús cumple todo esto que dice la ley. Así como estudiamos ahorita de los reyes, Jesús el Cristo cumple todos esos designios de los reyes. Los prototipos de los reyes del Antiguo Testamento que se aferraban al pacto, Jesús vino a cumplir todo eso, pero en un sacrificio perfecto. Los sacerdotes que estamos mirando ahora y sus oficios, todo este oficio completo lo cumplió el Señor Jesucristo. Entonces los sacerdotes enseñaban la ley de Dios al pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 3, dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñará y sin ley. Y dice Ezequiel capítulo 7, versículo 26, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuestas del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Entonces ellos enseñaban allí la ley de Dios al pueblo. Otra característica de los sacerdotes del Antiguo Testamento es que ellos buscaban la voluntad de Dios. Éxodo capítulo 28, versículo 30 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Turim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ellos buscaban la voluntad de Dios tanto para ellos y también para el pueblo. También se encargaban de atender a los leprosos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, él iba y atendía a los leprosos? La gente no le gustaba meterse con los leprosos. ¿Sí se dan cuenta? Que a las personas no les gustaba tocar porque los leprosos para ellos era algo inmundo, pero no, el Señor los tocaba, el Señor los sanaba. ¿Y qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Ellos también se encargaban de aquellos leprosos. Levíticos 14, 12. Levíticos capítulo 14, versículo 2, perdón. Esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Debían encargarse de ellos. También se encargaban de juzgar al pueblo. ¿Quién es el único que puede juzgar al pueblo? Solamente el verdadero sacerdote, Jesucristo. Deuteronomios capítulo 17, versículo 8 y 9. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio y en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogieres, y vendrás a los sacerdotes levitas y el juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Por eso es importante que nuestro mejor consejo siempre lo hallemos en el verdadero sacerdote, que es Jesucristo. Ahí están los mejores consejos en la vida de Cristo. ¿Qué hacían también? Examinaban si una mujer había adulterado o no había adulterado. Esto es algo impactante. ¿Saben cómo ellos examinaban el adulterio? Eran muy sabios en esto. Era una presión espiritual y era una presión bajo juicio de maldición. Si una mujer había caído en adulterio o no había caído en adulterio, porque el esposo de pronto no sabía si era verdad o no era verdad, la traía el esposo al sacerdote y el sacerdote le decía estas palabras: bueno, ¿usted no ha caído en adulterio? Ella decía: no, pero es que mi esposo está celoso, está celoso. Entonces, el sacerdote le decía: bueno, si usted no ha caído en adulterio, entonces bien, está bien. Pero si cayó en adulterio, entonces voy a proferir esta maldición sobre su vida. Porque usted es la única que sabe si cayó en adulterio o no cayó en adulterio. Yo voy a referir esta maldición sobre su vida. Si usted no cayó en adulterio, nada le va a pasar. Pero si usted cayó en adulterio, hasta la barriga se le va a inflamar y hasta los pies se le van a hinchar y va a caer en enfermedad continua. Oye, esto era algo tremendo. ¿Y sabe qué le preguntaban a la mujer? Le decían: amén. Ahí en ese momento ella tenía que decir, ya sabía lo que le iba a pasar, porque se cumplía. Era el sacerdote de Dios. Entonces, si el sacerdote le decía, se le va a hinchar la barriga y se va a enfermar y va a caer bajo maldición. Entonces, si ella decía amén y había caído en adulterio, todo eso le venía. Pero si ella decía amén
y no había caído en adulterio. Entonces nada de eso le pasaba. Entonces la evidencia era visible en que se reflejaba en su estado físico en los siguientes días o en los siguientes meses. Eso era algo bastante fuerte. El juicio contra una mujer en el Antiguo Testamento era algo muy duro, era algo muy fuerte, era algo tremendo. Entonces, otra característica de los sacerdotes del Antiguo Testamento es que supervisaban las ofrendas de los nazareos. Números capítulo 6, versículo 1 al 21. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la parte donde el Señor Jesucristo recibe a una mujer en adulterio. ¿Sí ven la diferencia de lo que hacía la ley y de lo que hacía Cristo? Él no invalidaba la ley, pero es que él siempre tenía un juicio con misericordia. Siempre. Por eso esos hombres trajeron a esta mujer en adulterio y querían era matar la piedra. Pero que Jesús les dijo, ustedes también mídanse sus pecados. Si alguno está libre de pecado, que tire su primera piedra. Desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno empezó a irse para la casa avergonzado porque se dieron cuenta que de pronto ellos no tenían un pecado de adulterio, pero tenían otros pecados también. Otros pecados, y pecado grande o pecado chiquito, todos son pecados delante de la presencia de Dios. Y solo Cristo los puede solucionar. ¿Cuántos dicen amén? En los días de la fiesta o de guerra, soplaban la trompeta y bendecían el nombre de Dios. Por eso usted ve hoy en estas guerras, si se están dando cuenta la guerra que está viendo ahorita entre estos dos pueblos de Israel y entre el otro pueblo que lo está atacando, los musulmanes. Si se dan cuenta cómo ellos en medio de las guerras, ellos tocan trompeta y bendicen e inclusive alaban a Dios en medio de todo lo que están pasando, porque esto es lo que habla la Biblia. Pero Malaquías capítulo 2 versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Cuando Cristo vino a la tierra, él vino con la verdadera sabiduría, con la verdadera inteligencia. Pero había algo, mis hermanos, después de todo esto que yo les he mostrado, de todas estas tareas que ejecutaba un sacerdote, Hebreos capítulo 7, versículo 27 y 28, nos habla que estos sacerdotes eran hombres también imperfectos, hombres imperfectos, hombres que necesitaban también que Cristo solucionara todos sus problemas en sus vidas. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Ellos estaban también llenos de pecados. También estaban llenos de pecados. Dice, y luego por lo del pueblo. Y también, primero tenían que solucionar sus pecados y después ayudarle al pueblo a solucionar los de ellos también. Miren todas las labores que ellos tenían para tratar de sacar todo esto adelante. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En cambio, Cristo, el verdadero sacerdote, lo hizo una vez para siempre con un solo sacrificio, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres. Mire cómo veía Dios a los del Antiguo Testamento, débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Así era realmente el verdadero sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, hombres imperfectos, hombres débiles, primero tenían que arreglar su pecado para ayudarle a arreglar el pecado a los demás también. Pero este sacrificio perfecto, el verdadero sacerdote, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, vino una vez y para siempre y cumplió todo lo que el sacerdote del Antiguo Testamento o los miles de sacerdotes que vieron en el Antiguo Testamento, Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Lo que ellos hacían no podían salvar a la gente. Levíticos capítulo 4, versículo 3. Y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ellos también tenían que ofrecer expiación por ellos mismos. Miren esto, ellos mismos tenían que hacerlo también. Jeremías 5:31, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Pero vino un verdadero sacerdote
un verdadero sacerdote que realmente sí estaba enfocado en lo que venía a hacer a la tierra. Y quiero mostrarles algo. En primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36, lo busqué en la nueva, en NTV. Esa es una versión de Biblia. Dice sobre el sacerdocio de Elí, sobre el sacerdocio y de sus hijos, Elí y sus hijos. Dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Miren lo que dice aquí, eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones, ni a sus obligaciones sacerdotales. Así eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Bueno, no todos, ¿no? Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande. ¿Sí? Con un tenedor, dice, grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Ellos siempre buscaban, era lo material, sus propios beneficios. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. A ellos les importaba realmente el pueblo, ni les importaba las ovejitas del Señor. Dice, algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar, exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Mire estos sirvientes de los que ministraban en el templo. Eran enviados allí por los hijos de Elí con el tenedor, pero ellos querían era carne cruda, no querían carne cocida. Como quien dice, vamos a coger carne cruda para esta semana. Y si el hombre decía no, después de que esté asada, yo les doy algo. Hasta forcejeaban con él y decían, no. Ellos quieren es carne cruda. Oye, qué tremendo esto. Así trataban estos sacerdotes, hijos de Elí, al pueblo de Dios. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Nunca traten las ofrendas del Señor con desprecio. Nunca. Si llega alguien con una monedita, si llega alguien con 1,000 pesos, si llega alguien con 50,000 pesos, si llega alguien con 100,000 pesos, nunca traten con desprecio lo que Dios envía a través de sus hijos. Nunca. Y nunca pongan sus ojos en la oveja más gorda. Porque esto es lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por eso, estos sacerdotes débiles, que necesitaban inclusive ofrecer sacrificios también para ellos poder limpiarse, para ellos poder santificarse, no podían restaurar el pecado de las personas. No podían ayudar a la gente. No podían hacer absolutamente nada de eso. Se tuvo que levantar un verdadero sacerdote, como dice Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 14 muestra que él es el verdadero rey y el verdadero sacerdote, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Diga conmigo, nos hizo perfectos para siempre. Así tiene que ser así tiene que ser nuestra credibilidad. Nos hizo perfectos para siempre. Por eso no hagan sentir a la gente como que son imperfectos. No, siempre guíenlos hacia la perfección. Háganle sentir que lo que hizo Cristo por ellos lo hizo perfecto una vez y para siempre, porque es el mejor sacrificio. Génesis capítulo 14, versículo 18. Él es el verdadero sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Él es el verdadero sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 3 lo confirma. Sin padre
sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. También Salmo 110, versículo 4, lo confirma que él era según el orden de Melquisedec. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Hebreos capítulo 6, versículo 20, nos confirma una vez más, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, que el sacerdocio de nosotros, no es según el orden de Levítico, no es bajo la ley. El sacerdocio de nosotros es según el orden de Melquisedec, así como Abraham entregó los diezmos de todo a Melquisedec, así como Abraham fue y lo buscó. ¿Y qué le dio Melquisedec? Le dio pan y le dio vino. ¿Qué representa el pan y el vino? La cena del Señor. El pan representa el cuerpo y el vino, y el vino representa la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso el sacerdocio que vino a cumplir el Señor Jesucristo es según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, no según el orden de los levitas, según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan la línea del tiempo que les enseñé? El primer sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Segundo sacerdocio, la ley, los profetas y los salmos, según el orden levítico. Y se levanta este sacerdocio tercero, que es según el orden de Melquisedec. Este queda abolido. Y estos dos vuelven y se conectan. Vuelven y se conectan. El sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, desde Abraham. ¿Estamos aquí todos? Es importante entender esto para que también podamos dar la clase acerca de las ofrendas y los diezmos, que son según el orden de Melquisedec. No son obligatorios como impuestos, sino es por amor y porque realmente hemos creído en el Señor. Y Cristo cumple también, para terminar, el oficio de que Él es el verdadero profeta. Vamos a poner allí, verdadero profeta. Los profetas del Antiguo Testamento, estos profetas, por ejemplo, antes de la cautividad, profetas antes de la cautividad en Babilonia, fueron Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Voy a volver a repetir. Antes de la cautividad en Babilonia, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Profetas durante la cautividad. Durante la cautividad, Jeremías, Abdías, Ezequiel y Daniel. Estaban cautivos por los imperios o por los reinos. Después de la cautividad, se levantaron los profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué era un profeta? ¿O qué es un profeta? Es una persona con un llamado especial de Dios para compartir la palabra de Dios. No es más. Eso es un profeta. Es una persona con un llamado especial para compartir la palabra de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, te he levantado para que prediques hasta lo último de la tierra. La evangelización mundial. Jeremías capítulo 1, versículo 9, le da específicamente el pacto. No vas a hablar tus palabras. No vas a hablar lo que tú quieras. Le dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces los profetas verdaderos hablan solo la palabra de Dios. Eso es lo que hace un verdadero profeta aquí en la tierra. No habla una cantidad de cosas que se están hablando hoy en día, y lo que están haciendo es distrayendo a las ovejitas y ilusionándolas. Un día conocí a una persona, por ejemplo, que llegó a la iglesia, y él llegó con muchas promesas que le había hecho un hombre. Y así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y así te dice el Señor. Y nada de eso que le había dicho se cumplió. Todo lo contrario, se fue a la ruina,
perdió la empresa, lo perdió todo, todo lo perdió. Llegó a un punto inclusive que se estaba congregando conmigo y llegó a un punto como que su corazón trató como de rebelarse, trató de ponerse bravo y no quería ir a la iglesia porque se estaba ofendiendo contra Dios. Se empezó a ofender contra Dios. Mire lo que puede causar una persona, y discúlpeme la expresión, pero esta es la expresión, una persona que habla sandeces, que habla sandeces, que habla una cantidad de cosas que no sabe ni dónde está parado. Eso es lo que puede causar. Por eso, mis hermanos, cuando Dios llama a Jeremías, le dice, mis palabras son las que yo voy a poner en tu boca. Pero ¿qué hacen los profetas de hoy en día? Agarrarse del capítulo 3 de Primera de Samuel, donde allí el Señor, donde la palabra dice, y Jehová no dejó caer ninguna de las palabras de Samuel por tierra. Es claro, pues no las iba a dejar caer por tierra. ¿Por qué? Porque Samuel desde pequeño siempre se aferró al pacto, a la palabra, a Cristo. Recuerden que Jesús es la palabra de Dios. Él es el verbo encarnado. Entonces, estos profetas estaban aferrados solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban aferrados solo a Cristo, solo a Cristo. Los reyes también, solo a Cristo. Ellos se aferraron solo a la palabra. Cuando de pronto usted le surja la pregunta, bueno, pero ¿por qué el pastor dice que ellos declaraban Jesús es el Cristo? Si en el Antiguo Testamento pues todavía no estaban declarando Jesús, Jesús, Jesús. Simplemente hablando, Jesús es el Cristo porque Él es el verbo encarnado. Él es la palabra de Dios que vino a la tierra. ¿Y a qué se aferraban los reyes? A la palabra de Dios. ¿A qué se aferraban los profetas? A la palabra de Dios. ¿A qué se aferraban los sacerdotes? A la palabra de Dios. Por eso ellos se aferraban solo Cristo, solo Evangelio, solo la palabra del Señor. Es lo único que vamos a ir en la misma dirección de la palabra del Señor. Entonces, este hombre que empezó a sentir todas estas cosas en contra de Dios, yo a través del amor de Jesucristo y a través de las palabras de Cristo, le empecé a mostrar el sufrimiento de los discípulos, pero lo bendecido que ellos eran por parte de Cristo, lo felices que eran. Le empecé a mostrar de que nuestro estado económico, estemos en una economía alta, una economía baja, eso no es lo que habla de nuestra bendición. Nuestra bendición es Cristo. Y ahora él ya está empezando otra vez a levantarse, porque llegó a un estado muy fuerte, pero gracias a Dios que conoció a Cristo, conoció la palabra y ahora se está aferrando solo a Cristo, solo Evangelio, y ahora entendió por qué el Padre envió a su Hijo y ahora entendió también por qué el Espíritu Santo mora dentro de él. Y no digo que no tenga más batallas, pero la palabra está tomando lugar en la vida de él. Se abrieron sus ojos y se dio cuenta de tantas mentiras que le dijeron. Mis hermanos, ¿saben cuántas personas a nivel mundial están de esta manera? ¿Saben cuántas personas están aborreciendo hoy? Ni siquiera aborrecen el verdadero evangelio. Aborrecen es un evangelio que les enseñaron. Pero por causa de que aborrecen ese falso evangelio, pues no, el enemigo cegó el entendimiento para que no les resplandezca el evangelio de la luz de Cristo. Mire todo lo que está sucediendo hoy. Muchas personas están apartadas de Dios porque los hundieron en el legalismo, les hicieron inclusive separar hogares. Yo conocí una pareja también, ellos se congregan conmigo, ellos estaban dañados espiritualmente. Él, antes de conocerme, este hombre, no voy a decir su nombre, quizás está aquí hoy con su esposita, antes de conocerme, él tuvo un sueño. Sí, creo que fue un sueño, fue una visión, no sé, donde él me conocía y estaba en un monte muy alto. Y con el tiempo, su hermano que se congregaba conmigo, lo trajo a la iglesia, inmediatamente me vio, él se asombró, porque yo era el del sueño. Este hombre conmigo y su esposa con nosotros lleva trabajando más de 8 años ya en la obra del ministerio y realmente es un discípulo y su esposa es una discípula de Cristo, pero a ellos les iban a acabar el hogar. Escúchenme, mis hermanos, les iban a acabar el hogar porque se levantan personas y dicen, no, usted y usted no están para estar juntos y pueden tener hasta hijos. Ese es el evangelio que está viviendo hoy a nivel mundial. Pueden tener hasta hijos y ni siquiera los ayudan a restaurar.
¿Cómo nosotros nos podemos poner en ese trono y empezar a predicar otro evangelio que no es? Empezar a levantar un sistema que Cristo nunca levantó. Empezar a ponernos una corona que le pertenece al Rey de Reyes y a tratar de hacer cosas que nosotros no podemos hacer, pero que solo Cristo sí lo puede hacer. Y aferrarnos a un pacto que no es el de Cristo, sino un pacto diferente, como decía el apóstol Pablo. Estoy tan maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y decía, no es que haya otro. No es que haya otro. Por eso, mis hermanos, la manera que nosotros podemos verificar nuestra vida espiritual es cuando vemos a Cristo en la ley, los profetas y en los salmos, y es cuando vemos la confirmación de la ley, los profetas y los salmos en Cristo, y podemos ver realmente cuál va a ser nuestro verdadero sacerdocio y nuestro ministerio para ejecutar aquí en la tierra. Porque si no vemos a Cristo, vamos a empezar a hacer todo lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y vamos a hundir a las personas en una cantidad de cosas, donde ni nosotros mismos nos vamos a sentir santificados, ni nosotros mismos nos vamos a sentir felices. Ese es el sacerdocio del Antiguo Testamento. Sacerdotes que ellos mismos tenían que también pagar animales para santificarse. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos se sentían salvos. Y así se sentía la gente también, porque no había solución. Entonces nosotros tenemos que ver a través de Cristo que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era a Cristo, que Cristo es la única solución, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, que lo del Antiguo Testamento realmente no pudo solucionar nada, pero el Antiguo Testamento nos muestra que Cristo sí es la solución para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras familias y para la iglesia. Si queremos que la vida de las personas sea solucionada, tenemos que ayudarlos a que se vistan de la imagen de Cristo. A que sus mentes se llenen de la vida de Cristo. Que sus corazones también se llenen de la vida de Cristo. Nuestros ministerios, como dice Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante, fueron ministerios dados para la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia. Es decir, para que toda la iglesia edifique el cuerpo de Cristo, que toda la iglesia que alaba, que adora, se vea realmente como Cristo y que realmente vayan en la misma dirección con Cristo. Así tiene que ser ese ministerio que Dios nos ha entregado. Por eso los profetas de hoy en día tienen muchas falencias, pero también conozco verdaderos profetas. Y entre 1000 conozco uno, se llama Ronald. Ronald, él es de Sincelejo. Ahora, wow, un verdadero profeta. Como nuestro verdadero profeta, el Rey de Reyes, está ahí, sale a evangelizar. Ahorita está en la meta de 10,000 almas. 10,000 almas se toman las calles, van por casas, predicando el evangelio, predicando el evangelio, predicando el evangelio. Y su única intención es que las almas se salven. Porque va a otras regiones y de pronto de esas regiones no van a llegar a su iglesia. Pero ese no es su interés. Su interés es que las almas se salven. Que las almas se salven. Su corazón palpita por las almas. Su corazón palpita por las almas. Así tiene que ser nuestro corazón también. Estos profetas eran hombres de Dios. Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele secreto a sus siervos, los profetas. Mire, tremendo esto. Tremendo esto. Mire, esto confirma más que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, Dios no hacía nada sin antes revelarle su palabra a sus siervos, los profetas. Y en el Nuevo Testamento, Dios envió la palabra a la tierra para que fuera revelada a los profetas de ahora, es decir, a todos nosotros que predicamos la palabra del Señor Jesucristo, y no íbamos a hacer nada sin que antes nosotros recibiéramos realmente esa promesa. Aquí está hablando de que Jesús es el Cristo. También es el versículo en Salmos capítulo 105, versículo 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Wow, esto es la protección de los profetas. También ellos daban el mensaje
ellos tenían el mensaje de los profetas, era un mensaje de advertencia. Advertían la ira de Dios contra Israel y contra Judá. También aparecen profetas que proclaman la voluntad de Dios, no solamente con palabras, sino con su misma vida. Ellos declaraban la voluntad de Dios. Ellos entregaban su propia vida, los metían presos, pero hablaban la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me envió a hacer, esto es lo que yo hago. Y también dijo, yo no hablo lo que yo quiero, sino las palabras que mi Padre me dio, estas son las que yo hablo. Siempre el verdadero profeta anunciaban la restauración de Israel. ¿Sí? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A restaurar a Israel y el mundo entero. Al final de cuentas, el mensaje de los profetas trataba acerca de la venida del Mesías y su reino. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3, ellos predicaban acerca de Cristo. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jehová, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? Cristo. Allí en Jerusalén. Allí en Jerusalén está hablando que la ley, mire lo que está diciendo al final, dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra de Dios, el verbo encarnado. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí que vienen días, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ezequiel capítulo 37, versículo 24 y 25 también habló sobre Jesucristo. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Estaba en el pozo de Jacob. ¿Sí se acuerdan? Estaba allí donde el Señor Jesucristo fue a buscarla, fue a buscarla. Entonces dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Cuando está hablando aquí de mi siervo David, está hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús venía del linaje de David. Ahí está la respuesta. Sin embargo, los profetas no eran perfectos. Escuchen aquí, digan conmigo, no eran perfectos. Pongan allí, profetas no eran perfectos. No eran perfectos. Jeremías capítulo 23, versículo 11 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Es lo que dice aquí. Porque como el profeta, tanto el sacerdote como el profeta, dice, son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Ni ellos eran perfectos. Y Ezequiel capítulo 22, versículo 25 dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Miren lo que hacían estos profetas. Eran materialistas. Muchos de los profetas eran muy materialistas. Y Zacarías capítulo 1, versículo 5 dice, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? No eran perfectos. No podían solucionar el problema de la humanidad. El profeta, por ejemplo, Moisés, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés profetizó sobre Cristo, el verdadero profeta. Voy a volver a leerlo. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Estaba hablando del Señor Jesucristo también.
Y en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 nos habla que él es el verdadero profeta. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es su carne, acerquémonos confiadamente, dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 6, 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y Juan capítulo 7, versículo 40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras que decía el Señor, verdaderamente este es el profeta. Y Lucas capítulo 7, versículo 16 lo confirma y dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Eso es lo que estaba hablando Moisés en el Antiguo Testamento. Ok, escúchenme perfectamente. Esta es la conclusión que tengo de este tema. Nosotros, nuestras cosas, no le solucionan el problema a nadie. A nadie. Nuestras cosas no. Nuestros métodos tampoco. Nuestras estrategias menos. Nuestras palabras, un consejo nuestro puede que ayude a una persona a tomar una mejor decisión. Pero las palabras de Cristo son las que le dan vida a la persona. Son las que le dan vida. Es importante entender esto. Ya han escuchado que Cristo es el verdadero rey, es el verdadero sacerdote, es el verdadero profeta. Pero cada vez que lo escuchamos, cada vez se conecta más la escritura. No se cansen jamás, no se cansen jamás del entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Y nunca piensen que esto es algo repetido. Porque yo pasé por ahí. Yo pasé donde decía otra vez esto, otra vez esto, otra vez esto. El pastor Alejandro también pasó por ahí. El pastor Ovidio también quizás pasó por ahí. No importa. Filipenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo decía: para mí es seguro hablaros las mismas cosas. Para mí es seguro hablaros las mismas cosas. Perdón, les decía, para vosotros es seguro hablaros las mismas cosas. Entonces, es importante, es muy importante que nosotros como hijos de Dios nunca nos cansemos de aferrarnos a las palabras de Cristo. No importa, no importa. Así escuchemos el entrenamiento 1000 veces de diferentes maneras, no importa. Lo más importante es estar aferrados a la verdadera palabra, que es Cristo. Y sobre todo en estos tiempos, cuando estamos en los últimos tiempos, que está la maldad aumentando, y el único que va a poderse quedar de pie es aquel que está aferrado a solo Cristo, solo evangelio. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Vamos a dar un aplauso al Señor.